Acá, por ejemplo, estamos viendo un pulmón ya de una persona adulta, en el que estamos viendo, digamos, unas áreas que son un poco más pardo grisáceas y otras áreas más amarillentas, ¿no? Entonces, estas áreas que son un poco más claras ya nos están indicando, digamos, de que acá está sucediendo algo, y por ahí es también el cambio de coloración en el campo pulmonar, ¿no? Acá otro igual, estamos viendo que lo que resalta son esas áreas grisáceas que corresponden a, digamos, a la presencia del pigmento carbón, ¿no? Que lo encontramos a nivel pulmonar, y acá obviamente tenemos un pulmón que ya prácticamente está negro. Entonces este pulmón es de una persona, de un paciente que probablemente haya trabajado en una mina y haya tenido antracosis y probablemente haya fallecido por una fibrosis pulmonar. Entonces, estamos viendo tres, digamos, órganos con diferentes patologías, ¿no? Y en diferentes tiempos. Entonces, casi siempre cuando hacemos mención a lo que es el aparato respiratorio, se nos viene, digamos, lo que es el pulmón, ¿no? Pero vamos a ver que el aparato respiratorio está formado por unas vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Todas estas en su conjunto van a formar lo que es el aparato respiratorio, ¿no? Entonces, este aparato respiratorio es un conjunto organizado de diferentes órganos que lo que permiten es el intercambio gaseoso entre el aire que es inspirado, lleva el oxígeno a la sangre y a su vez se recoge el anhídrido carbónico para ser eliminado, ¿no? Entonces, embriológicamente, el aparato respiratorio va a originarse en la pared ventral del intestino anterior, donde se genera la yema respiratoria, a partir de la cual se va a generar todo lo que corresponde, digamos, al árbol bronquial y posteriormente ya, digamos, a lo que es el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, a partir de esta pared ventral del intestino anterior se va a formar la yema respiratoria, y de esta va a constituir la tráquea, a partir de la cual ya se van a generar los pulmones. Entonces, acá tenemos varios órganos que están formando parte de este aparato respiratorio. Empezamos en lo que es las fosas nasales, luego vamos a ver la faringe, la laringe, vamos a ver la tráquea, los bronquios y los pulmones, ¿no? Dentro de este aparato respiratorio también se va a incluir a lo que es el músculo diafragma y a la cavidad torácica. Entonces, el aparato respiratorio está formado por vías de conducción, vías de intercambio gaseoso y la bomba osteomuscular, lo que les decía, ¿no? Entonces, en las vías de conducción básicamente vamos a ver a lo que es la nariz, la faringe, laringe, la tráquea, y la tráquea a su vez que va a formar los bronquios principales derecho e izquierdo. Estos ya dentro del parénquima pulmonar van a hacer sus divisiones para cada lóbulo hasta llegar, digamos, a lo que es la parte final, que serían los bronquiolos respiratorios, ¿no? Y las áreas de intercambio gaseoso van a empezar con el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos, ¿no? La otra parte que va a formar parte también del aparato respiratorio viene a ser, digamos, la caja torácica, el músculo diafragma, las costillas, los músculos intercostales externos e internos. También participa en esta función el músculo esternocleidomastoideo y los músculos escalenos. Entonces, acá tenemos un esquemita en el que estamos separando lo que corresponde a las vías respiratorias superiores y vías aéreas inferiores, ¿no? Generalmente hacemos mención a todo lo que es, digamos, la cavidad nasal, faringe y laringe. La tráquea, bronquios principales y pulmones serían, digamos, ya las vías inferiores, o tracto respiratorio inferior también que se llama, ¿no? ¿Cuál es la función básicamente de estas vías, ¿no? Es llevar el aire para que llegue, digamos, a los pulmones, pero que sea un aire que va a ser húmedo y caliente, ¿no? Y va a estar libre de impurezas. Entonces, para que llegue a los pulmones va a pasar por todas estas vías a través, digamos, de las glándulas mucosas, seromucosas, que le van a proporcionar, digamos, la humedad y también ese material mucoide que va a atrapar, pueden ser partículas, gérmenes, que van a evitar que el aire llegue al pulmón contaminado, ¿no? Sino sea un aire puro, libre de impurezas.
Entonces vamos a empezar con lo que son las fosas nasales. Las fosas nasales tienen tres partes, ¿no? La parte, digamos, del vestíbulo, la parte inicial, luego tenemos la parte respiratoria y el área olfatoria que vendría a ser esta parte de acá superior, ¿no? Entonces, en la cavidad nasal encontramos las narinas, cuya función es conducir el aire, filtrar el aire inspirado, y en su estructura vamos a ver que está tapizada internamente por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿no? Que se continúa con la piel, que contiene abundantes glándulas sebáceas y las vibrisas, ¿no? Que vienen a ser esos vellos rígidos que tenemos a nivel, digamos, de los orificios nasales. Entonces, esta parte de acá, digamos, de la cavidad nasal, la parte de acá digamos, de los orificios, toda esta partecita inicial va a tener glándulas sebáceas, va a tener vibrisas, los vellos, y también va a tener un epitelio poliestratificado, ¿no? Lo que corresponde a piel va a tener las glándulas sebáceas y los folículos pilosos, ¿no? Que es, digamos, lo que nosotros nos tocamos cuando nos cogemos la parte, digamos, de la parte externa de las fosas nasales. Una vez que ya, digamos, está ingresando, ya toda esta parte de acá todavía tiene pelitos, toda esta parte de acá tiene pelitos, glándulas sebáceas, que es la parte, digamos, del orificio, ¿no? Una vez que ya ingresamos a lo que es las fosas nasales, este epitelio que tiene pelos y glándulas sebáceas va a perder y se va a transformar en mucosa. Entonces, esa mucosa va a seguir siendo epitelio poliestratificado, pero no queratinizado, ¿no? Poliestratificado plano, no queratinizado. Entonces, ahí ya no hay, digamos, capa córnea, que es lo que lo diferencia de la piel. No hay glándulas sebáceas, tampoco hay folículos pilosos, es solo mucosa. Entonces, esta mucosa va a continuar, que es, digamos, la parte interna, hasta, digamos, llegar un poco, digamos, hacia la parte superior, donde va a cambiar a un epitelio ya respiratorio, ¿no? Entonces, las fosas nasales en un 80% están cubiertas por mucosa respiratoria, el resto es mucosa olfatoria. En esa partecita que está sombreada de color verde, estaría correspondiendo ya, digamos, a lo que es la mucosa olfatoria. Hacia las partes laterales vamos a tener los cornetes, la parte central media vamos a tener el tabique nasal. Estos cornetes a su vez van a formar unos espacios que son, digamos, las coanas. Esto también está tapizado por epitelio respiratorio y en realidad todo el aire que ingresa acá a la cavidad nasal, a las fosas nasales, a través de estos cornetes y las coanas, van a hacer, digamos, que el aire que ingresa se caliente, se humidifique, y esta especie, digamos, de huesitos que tenemos acá que están formando estas cavidades, lo que va a hacer es que haya una mayor superficie y haya un mayor espacio para poder calentar el aire y humidificarlo y esté libre de impurezas para que pueda, digamos, seguir su curso hasta los pulmones. Entonces, la histología de la cavidad nasal va a estar formada básicamente por lo que es va a tener, digamos, un epitelio de conducción, va a tener una función, mejor dicho, de conducción, de protección, fonación y olfacción. Entonces, consta de tres porciones: la parte vestibular, que es, digamos, la parte inicial, vamos a tener la parte respiratoria y el área olfatoria. O sea, en la mucosa nasal, como les había dicho, la parte inicial va a tener piel con las glándulas sebáceas y los folículos pilosos que vienen hacia las vibrisas, ¿no? Luego vamos a tener el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, que es de mucosa. Continuando esto, vamos a tener el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, que es prácticamente ya el epitelio respiratorio, ¿no? Y este epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado va a tener células caliciformes, también va a tener glándulas seromucosas, que le van a, digamos, permitir humidificar y mantener, digamos, estas áreas húmedas, ¿no? A su vez también, digamos, más hacia la parte ya superior vamos a tener ya la mucosa olfatoria, donde vamos a encontrar a las neuronas bipolares, ¿no? El cartílago que está, digamos, a nivel del tabique nasal es un cartílago hialino y tiene abundantes vasos sanguíneos.
Acá tenemos la parte del vestíbulo, la parte, digamos, externa. Acá es donde hay el epitelio plano poliestratificado queratinizado y luego, digamos, cambia hacia un epitelio de mucosa, ¿no? Donde no hay ya folículos pilosos, tampoco hay glándulas sebáceas. Acá estamos viendo lo que corresponde a la parte externa, la parte de la epidermis. Por acá encimita vemos la capa córnea, esto es piel. Acá tenemos un folículo piloso. Acá está la parte del bulbo de ese folículo piloso y lo que correspondería, digamos, a las partes laterales de las cubiertas, ¿no? Entonces, el vestíbulo va a tener un epitelio plano no estratificado, plano poliestratificado no queratinizado con folículos pilosos y glándulas sebáceas, ¿no? Es la parte inicial. El aire que llega a los pulmones está caliente, húmedo, libre de impurezas. Al entrar a la cavidad nasal se produce, digamos, un movimiento que es una turbulencia a nivel de los cornetes, ¿no? Que hace que este aire quede libre de gérmenes y algunas partículas que podrían, digamos, pegarse al ingresar el aire a las fosas nasales y la mucosa, esa parte, digamos, del epitelio que está produciendo moco a través de las células caliciformes y también de estas glándulas mucosas, seromucosas, va a, digamos, lubricar esta parte externa y ahí van a quedar atrapados los gérmenes y cualquier impureza que pueda haber ingresado, ¿no? Entonces, estas vibrisas que nosotros tenemos, estos pelitos que hay en las fosas nasales, no es por gusto, entonces no hay que estar, digamos, cortándolos o retirándolos, ¿no? Porque a veces agarran pinzas y se retiran. Como ustedes verán, tiene esa función, ¿no? Hace, digamos, como una red donde se atrapa, no solamente pueden atraparse gérmenes, ¿no? Incluso pueden ingresar algunos insectos o parásitos o cualquier otro cuerpo extraño, ¿no? Entonces, esos pelitos también impiden que puedan ingresar más internamente, ¿no? Estando fuera, su movimiento ya nos alerta de que algo nos puede haber ingresado, entonces nosotros mismos tenemos esa sensación, ¿no? Su movimiento de que están en contacto con algún cuerpo extraño ya nos avisa, entonces nosotros rápidamente con el dedo podemos retirar algo que puede ser, digamos, palpable y no los podamos quitar, ¿no? Entonces, el moquito que está tapizando toda esta parte interna también ayuda a esa función, ¿no? Para que puedan ser eliminados. Acá en el esquemita tenemos los huesitos de la nariz. Acá estamos viendo, digamos, la parte que corresponde a los cornetes y los espacios vendrían a ser las coanas, ¿no? Otra cosa que también tenemos acá, digamos, en estos huesos del macizo facial, vamos a ver que hay unos espacios a los que también se les llama los senos paranasales, ¿no? Igual estos senos paranasales también van a contribuir a esa función de humidificar y calentar el aire, ¿no? Entonces, el epitelio que va a estar cubriendo toda esta área de las fosas nasales es un epitelio bastante vascularizado, ¿no? Que tiene bastantes vasitos que le ayudan a esa función, ¿no? La sangre, ustedes saben que va a permitir también que el aire se caliente, ¿no? Entonces, ahora, todas estas cavidades que estamos viendo acá, tanto de los senos paranasales como, digamos, las coanas están tapizadas por epitelio respiratorio, ¿no? El cartílago que vamos a tener acá a nivel del tabique nasal es un cartílago hialino. Entonces, la mucosa olfatoria, la que nos va a permitir percibir los olores, está en la parte superior, a nivel del techo, ¿no? Donde está señalando la flechita, ahí está. Entonces, se nota tal vez un poco más moradito por la cantidad de células que tiene en esta área, ¿no? Entonces, acá tenemos el tabique, tenemos los cornetes y estos espacios que llamamos coanas. Acá tenemos a la mucosa olfatoria. Esta mucosa olfatoria aparece, digamos, más moradita porque, vean, tiene una gran cantidad, digamos, de células, ¿no? No solamente tiene este epitelio, digamos, de superficies cilíndrico ciliado, sino también vamos a encontrar otro tipo de células, ¿no? Vamos a encontrar hacia la base las células basales, vamos a tener también
las células que producen material mucoide, que les llamamos las Globet cell. Luego vamos a tener unas células que les llaman también sustentadoras, que están acá dentro del epitelio, ¿no? Acá, lógicamente, con esta coloración de hematoxilina y eosina, y este es un dibujo, estamos viéndolo todos entremezclados, no tendríamos necesariamente que hacer, digamos, alguna coloración para poderlas separar digamos, decir, esta es una célula del epitelio respiratorio y esta es una célula que corresponde a una célula neuronal que corresponde, digamos, a la mucosa olfatoria, ¿no? Entonces, todas están, digamos, mezcladas esa, digamos, esa gran cantidad de células que tenemos en esta parte de la mucosa olfatoria hace que lo veamos con núcleos a diferentes alturas, ¿no? Estas bolitas moradas corresponden a los núcleos de todos esos elementos celulares que están acá en la mucosa olfatoria. Entonces, luego de tener este epitelio, vamos a ver que hay una lámina, una membrana basal, y después de esa membrana basal vamos a tener la lámina propia. En esa lámina propia, ahí vamos a encontrar estas glándulas seromucosas. Las que tienen el citoplasma rojito son cerosas, esas producen agua, y las que son claras son las que van a producir material mucoide, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar vasitos, capilares venosos y arteriales. Vamos a encontrar también linfáticos, vamos a encontrar algunos fibroblastos, va a haber colágeno, porque es, digamos, una parte de lo que corresponde al tejido conectivo, ¿no? Entonces, el tejido conectivo está formando la lámina propia con todos estos elementos, ¿no? Otra cosa que también vamos a encontrar son, digamos, algunas terminaciones olfatorias, ¿no? Acá mirándolo en otro corte, vemos la gran cantidad que hay de elementos celulares, prácticamente están bien apiñaditos, ¿no? Bien juntitos. Entonces, por eso que vemos gran cantidad de núcleo. Entonces, cuando vemos esta parte, estamos en lo que corresponde a la mucosa olfatoria, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar, van a estar presentes también las otras células que nos permiten sentir los olores, ¿no? Debajo del epitelio vamos a tener la lámina propia. Ahí estamos viendo algunos linfáticos, estamos viendo vasitos, capilares, vamos a ver algunas glándulas serosas, otras mucosas, vemos también igual terminaciones nerviosas, ¿no? Y el resto sería tejido conectivo, fibras colágenas y fibroblastos, ¿no? Que están todos esos elementos acá en la lámina propia. A mayor aumento, vean, los núcleos prácticamente son indistinguibles, ¿no? Para decir este es de mucosa olfatoria y este es de mucosa respiratoria, todo está mezclado acá a este nivel de la parte sensitiva. Debajo ya vemos los vasitos con hematíes, los capilares, toda esta parte viene a ser la lámina propia, acá hay fibras colágenas y capilares, ¿no? Acá se los ve de una sola hilera. Ahora, en esta mucosa respiratoria, en esta mucosa olfatoria, ¿qué es lo que van a estar presente? Aparte, digamos, de esas células cilíndricas, ciliadas, vamos a tener las células neuronales, ¿no? Que son las que van a percibir los olores y lo van a llevar hacia el bulbo olfatorio, ¿no? Donde el bulbo olfatorio recibe, digamos, el mensaje y a través de las conexiones axonales van a llegar, digamos, nos van a permitir distinguir qué olores, ¿no? Si son olores irritantes, olores agradables que estamos percibiendo, ¿no? Ahora, a este nivel vamos a encontrar las glándulas de Bowman, que también son similares a las otras glándulas que tenemos, pero a este nivel toman ese nombre, ¿no? Las células de la base, a través de las cuales se van a generar estas células cilíndricas ciliadas, y acá tenemos a la célula olfatoria, ¿no? Claro que en el esquemita están, digamos, diferenciándose, ¿no? ¿Cuál es cuál? Pero han visto que en el corte anterior, así un corte simple con hematoxilina y eosina, todas se parecen, ¿no? Y los núcleos aparecen en gran cantidad porque están mezclados entre las células de la base, las células olfatorias y las células del epitelio cilíndrico. Todas están juntas y no se distingue, digamos, cuál es cuál, ¿no?
Ahora, para poderlas diferenciar, lo que se hace es, digamos, estudios de inmunistoquímica, ¿no? La inmunistoquímica a través, digamos, de coloraciones eh, que van a, digamos, tener marcadores para, según ese tipo de células, las van a pintar. Pero también podemos hacer uso de las coloraciones argénticas que pintan todo lo que es tejido nervioso, ¿no? Y de esa manera también los médicos antiguos que estudiaron toda esta parte de nuestro organismo a través de esas coloraciones argénticas, determinaron que en las fosas nasales también teníamos unas células que nos permitían percibir los olores, ¿no? Y teníamos olores que eran agradables u otros olores también que eran repugnantes, ¿no? Entonces, en este esquemita vemos, digamos, un corte de perfil. Acá estamos viendo estos espacios que corresponderían a los cornetes con las coanas y en esta parte superior tendríamos a la mucosa olfatoria, ¿no? Esta mucosa olfatoria a través de estas células van a entrar en contacto con el bulbo olfatorio, ¿no? Que digamos estaría hacia, a nivel del techo y acá es donde digamos ya se precisa digamos va a llevar toda la información que estamos elevando, ¿no? Digamos que estamos percibiendo. Eso, digamos, es una pequeña área de la mucosa olfatoria. Luego se continúa con la mucosa respiratoria, ¿no? Prácticamente la mucosa olfatoria solo está a nivel del techo de las fosas nasales. El resto ya va a estar formado por la mucosa respiratoria, ¿no? Que en realidad solamente se continúa y en ese área solo hay, digamos, las células olfatorias, ¿no? Entonces, esta continuación igualmente va a tener el epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Entonces, vamos a ver algunos espacios que son claritos y están formados por esas células caliciformes. Y acá está, digamos, pintadito de color verde, ¿no? Entonces, en este corte, digamos, también longitudinal, nos está permitiendo ver la mucosa respiratoria. Debajo de la mucosa vamos a tener la lámina propia formada por tejido conectivo. Ese tejido conectivo, o también llamado corium, va a tener algunos vasitos, va a tener también las glándulas, ¿no? Y vamos a ver fibras colágenas, fibroblastos en todas estas áreas. Ahora, también en las fosas nasales tenemos un sistema, digamos, vascular que tiene, digamos, este sistema vascular a través de estas arterias dilatadas van a formar unos cuerpos cavernosos, ¿no? Unos vasos dilatados, igual, ¿no? Que también nos contribuyen a esa función y a través, digamos, de estas cavernas, de estos cuerpos cavernosos, se va a permitir calentar el aire que ingresa a las fosas nasales, ¿no? Entonces, en la mucosa respiratoria tenemos epitelios pseudoestratificados, cilíndrico ciliado, tenemos una lámina propia con grandes vasos, plexos arteriales y venosos que forman estas cavidades, ¿no? Y que, digamos, van a parecerse al tejido eréctil que hay también a nivel del pene, ¿no? Y todo esto, como les decía, permite el calentamiento del aire. Para los espacios que les había hecho mención dentro del macizo facial corresponden, digamos, a los senos paranasales. Estos senos paranasales también tienen esa función, ¿no? De calentar el aire, humidificarlo y aumentar, digamos, el espacio que ingrese, para que ingrese más aire y pueda llegar a los pulmones, ¿no? Entonces, por ahí, digamos que acá estamos viendo los pintaditos de colores, serían, digamos, los senos frontales, los senos desmoidales, y acá tenemos los senos del maxilar, ¿no? Todos estos tapizados igualmente por ese epitelio respiratorio. Luego, seguidamente, vamos a tener, después de la cavidad nasal, vamos a tener a la continuación de este conducto que vendría a ser la faringe, ¿no? Esta faringe igualmente va a tener tres porciones, va a tener la nasofaringe, que digamos sería la parte de la continuación de las fosas nasales, vamos a tener la orofaringe, que va a estar en contacto con la parte posterior de la lengua, y la laringofaringe, que ya directamente entra en contacto con la laringe, ¿no? Estas tres porciones son más que todo funcionales, ¿no? Digamos, cuando nosotros estamos viendo ya el órgano, no hay, digamos, un área en el que haya un tabique y diga hasta acá
está, digamos, la nasofaringe o la orofaringe, ¿no? Más que todo es, digamos, la parte que está continuando a las fosas nasales, esa viene a ser la nasofaringe. Le continúa la orofaringe que prácticamente está en contacto con la parte posterior de la lengua. Y la laringofaringe, la parte más inferior. Ahora, en los niños hay un detalle, ¿no? Cuando nacen, la conformación de sus fosas nasales, su cavidad oral y la epiglotis y su orofaringe es diferente a la del adulto, ¿no? Y esto básicamente es porque tiene, digamos, la función, digamos, de succión, ¿no? Como sabemos, el bebé va, digamos, a captar el pezón de la mamá, lo va a introducir dentro de su cavidad oral y va a hacer presión succionando la leche, ¿no? Entonces, por ahí es que, digamos, tiene otra disposición, es un poco más alto la cavidad oral del bebé, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que en la cavidad oral, hacia los costados, hacia las partes laterales, va a haber una comunicación, ¿no? A través de un conducto que se llama la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio va a permitir conectar o, digamos, hacer una comunicación entre lo que es, digamos, la cavidad oral y, digamos, la parte del oído medio, ¿no? Por eso es que muchas infecciones de las vías respiratorias, cuando hay infecciones a nivel de la faringe, de la laringe, pasa rápidamente a los oídos, ¿no? Por esta comunicación. Entonces, en la orofaringe vamos a encontrar, digamos, cuatro capas, ¿no? Vamos a tener una mucosa, que sería esta parte de acá. Vamos a encontrar una submucosa, lo que le sigue. Y luego vamos a ver una capa muscular, ¿no? Más periféricamente vamos a tener una capa ya fibrosa o adventicia y serosa. Entonces acá estamos viendo el epitelio respiratorio, debajo de ese epitelio tenemos una membrana basal, luego de esa membrana basal tenemos la lámina propia, en la lámina propia hay vasitos, haces musculares, van a haber terminaciones nerviosas y todo lo que a la paciente, digamos, necesite para cumplir sus funciones, ¿no? Acá tenemos otro cortecito, ya estamos viendo acá las glándulas seromucosas, entonces ya estamos bajando, vamos a llegar al nivel de la epiglotis. Esa epiglotis es como una lengüeta que digamos, va a ser digamos, una paletita, ¿no? Que va a tapar lo que es, digamos, la parte de la orofaringe y nos va a permitir que el aire ingrese hasta los pulmones, ¿no? Y cuando ingerimos alimentos, tapa igualmente lo que es, digamos, la laringe, dejando pasar a través de la faringe hacia el esófago el contenido alimenticio, ¿no? Entonces, esta epiglotis tiene esa función, ¿no? De tapar la tráquea y evitar, digamos, o la laringe y evitar el paso de las partículas de los alimentos a las vías respiratorias, ¿no? La mucosa en la epiglotis va a tener, digamos, otra disposición. La parte anterior, digamos, o lingual, va a tener un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿no? El que tenemos en la cavidad oral. Ahora, detrás de la parte, digamos, desde la parte superior, toda la parte posterior de este epiglotis va a tener otro epitelio, ¿no? Este epitelio va a estar, digamos, en contacto, va a ser la parte posterior y va a estar, digamos, cubierta por un epitelio ya respiratorio, ¿no? Entonces, va a tener, digamos, una conformación diferente, ¿no? La parte anterior o lingual va a estar en contacto con el mismo epitelio que está cubriendo todo lo que es, digamos, la cavidad oral, ya sea, digamos, las mucosas yugales, lo que corresponde, digamos, a la parte lateral de los alvéolos dentarios, la lengua, de la base de la lengua, todo esto tiene mucosa, ¿no? Tiene un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿no? Y, digamos, va a ser una continuación este epitelio de la parte posterior de la lengua, ¿no? La lengua también va a tener un epitelio estratificado o no queratinizado. Entonces, ya cuando llega, digamos, a la puntita de la lengua, vamos a tener la parte posterior de la epiglotis, ¿no? Esta parte posterior va a estar mirando hacia la laringe
y esta parte, digamos, que mira la laringe va a tener dos epitelios, ¿no? La parte más superior va a ser epitelio escamoso, va a continuar de lo que era el epitelio que estaba en la cavidad oral y más o menos de ahí, después de que esté en la parte superior, va a empezar digamos, a cambiar al epitelio respiratorio, ¿no? En su mitad inferior. Entonces, ahora la lámina propia de esta epiglotis tiene bastantes glándulas seromucosas que estamos observando acá, ¿no? Las que tienen el color moradito en su citoplasma son serosas. En cambio, estas que son más claritas, más transparentes, son mucosas. Casi en todo lo que es, digamos, el aparato respiratorio, a lo largo de las vías respiratorias, vamos a encontrar esta combinación de glándulas seromucosas, ¿no? Ahora, la laringe va a ser la continuación de la faringe y también se considera un tubo, ¿no? Solo que acá a nivel de la laringe vamos a tener, digamos, un componente cartilaginoso, ¿no? Entonces, de esta laringe se va a continuar a la tráquea. La laringe también va a tener, digamos, la mucosa. Esta mucosa va a tener lo que corresponde, va a tener unos pliegues que van a ser, digamos, como unos plastiquitos, más o menos así tiene ese aspecto, que va a formar lo que son las cuerdas vocales, ¿no? En la parte superior vamos a tener, digamos, más hacia arriba vamos a tener las cuerdas vocales falsas y un poquito más abajo ya las cuerdas verdaderas, ¿no? Entonces, básicamente estas cuerdas están formadas por tejido conectivo. Aparte, digamos, el cartílago que está formando la estructura de la laringe va a tener diferentes denominaciones, ¿no? Vamos a tener cartílago hialino, en el cartílago tiroides, en el cricoides y la mayor parte de los cartílagos del aritenoides, ¿no? Y hacia, digamos, la otra parte del cartílago que tiene la laringe va a ser un cartílago elástico. Y ahí vamos a tener el cartílago elástico, lo vamos a observar en la epiglotis, después en las formaciones cuneiformes y corniculadas, y en la punta de los cartílagos aritenoides, ¿no? Ahí vamos a tener fibras elásticas. Ahora, digamos, la otra parte que continúa sería la parte muscular. Ahí vamos a ver que hay músculos intrínsecos que participan en la fonación. Tenemos los abductores, aductores y tensores de la laringe. Luego vamos a tener los músculos extrínsecos que también intervienen en la deglución, ¿no? Permitiendo el paso de los alimentos. Entonces acá tenemos la laringe, tenemos a la epiglotis, toda esta parte que está, digamos, continuando a la parte posterior de la lengua, va a tener epitelio poliestratificado no queratinizado, ¿no? Entonces, por eso está pintado incluso de color rojito, para que nosotros más o menos nos guiemos, ¿no? Hasta dónde va. Llega a su parte posterior, la parte inicial de su espalda o del dorso, y a partir de ahí ya vamos a tener lo que corresponde al epitelio respiratorio. Entonces, en esta parte ya se hacen presentes estas glándulas seromucosas, ¿no? Que estamos observándolas acá. Entonces, continúa y está pintadito de color verde, ¿no? Por eso que lo vemos así. Este epitelio ya es un epitelio respiratorio. Entonces, vean ustedes, va a formar, va a continuar y va a tapizar lo que correspondería a esta primera prominencia que vienen a ser las cuerdas vocales falsas, ¿no? Entonces, tapiza las cuerdas vocales falsas, se repliega y continúa hacia, digamos, las cuerdas vocales inferiores, ¿no? Entonces, estas cuerdas vocales más o menos llega este epitelio respiratorio a la mitad y cambia. Nuevamente va a cambiar hacia un epitelio poliestratificado no queratinizado, solamente a nivel de estas cuerdas vocales, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cuerdas vocales tienen, digamos, esa función de estar abriéndose y cerrándose y están en constante movimiento. Entonces, necesita un epitelio más resistente, que tenga más hileras de células. ¿Y cuál es ese epitelio que tiene más hileras de células? Es el epitelio poliestratificado no queratinizado que tenemos en la cavidad oral. Entonces, en nuestro cuerpo ustedes tienen que hacer una diferenciación. Todo lo que está en la parte externa que corresponde a nuestra piel es un epitelio que tiene varias hileras. Por eso también se le llama epitelio poliestratificado, pero en la piel
es queratinizado. ¿Por qué? Porque tenemos la queratina que va a venir, digamos, de las células ya más superficiales que van a formar esa capa aislante de nuestra piel que nos permite, digamos, tener una protección frente a gérmenes, ingreso de sustancias, de gérmenes, e igualmente la salida de agua de nuestro organismo. Entonces, la piel está cubierta por esa capa corta, ¿no? Pero ese epitelio va a continuar, digamos, a nivel de las fosas nasales, de la parte, ya digamos, después del vestíbulo. Eso va a ser, digamos, al inicio vamos a tener epitelio poliestratificado no queratinizado, ¿no? Luego vamos a tener a nivel de la cavidad oral, de las mucosas yugales, la base de la misma lengua, y una parte del epiglotis va a ser epitelio poliestratificado no queratinizado. Entonces ustedes van a escuchar la mucosa siempre se hace referencia a esa mucosa. Entonces esa mucosa es un epitelio también poliestratificado no queratinizado, o sea, no hay capa córnea, por eso también, digamos, la parte, digamos, más externa es más delgada, no tiene capa córnea, no es áspera, es suave, ¿no? Pero, ¿qué vamos a necesitar a nivel de las cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Por la función que tienen, necesitan un epitelio que tenga más hileras y sea más resistente, ¿no? Eso también es lo que nos permite, digamos, no solamente hablar, tener la fonación, sino también permite cantar, ¿no? Entonces, aquellas personas que, digamos, tienen ese don, esa habilidad de cantar, obviamente van a necesitar acá a nivel de sus cuerdas vocales tener un epitelio más resistente que les permita, digamos, tener esa habilidad, ¿no? de cantar. Entonces, por eso que en esta parte solo de las cuerdas vocales verdaderas, vuelvo a repetir, y esto es pregunta de examen, tenemos un epitelio poliestratificado no queratinizado. Entonces, en la cuerda vocal falsa tenemos epitelio respiratorio. En la cuerda vocal verdadera tenemos epitelio poliestratificado no queratinizado. Entonces ahí ya saben ya una pregunta de las que siempre se hace, ¿no? La diferencia entre lo que es una cuerda vocal verdadera y una falsa. Termina la cuerda vocal verdadera, nuevamente vamos a tener el epitelio respiratorio. Solamente en esa porción nada más de la cuerda vocal verdadera tenemos el epitelio poliestratificado no queratinizado, ¿no? Y luego después, ya terminado la cuerda vocal verdadera, nuevamente epitelio respiratorio poliestratificado, no, epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿no? Porque este epitelio respiratorio tiene solo una hilera, acuérdense. Todo el epitelio respiratorio tiene una sola hilera. Son células ciliadas, son células cilíndricas, que al estar, digamos, bien apiñaditas, bien juntitas, nos da la impresión de que hay varias hileras de células, ¿no? Y hacia la parte inferior vamos a tener las células germinativas o las células basales a partir de las cuales se regenera este epitelio del respiratorio. Entonces va a continuar el epitelio respiratorio y ya prácticamente vamos a entrar a lo que es, digamos, la tráquea. Se continúa con ese epitelio respiratorio. Igualmente van a nuevamente hacerse presente lo que son las glándulas seromucosas, ¿no? Acá estamos viendo de color azulito la parte de los anillos cartilaginosos, acá de la laringe. Luego vamos a ver también la parte de los músculos que le acompañan. Entonces acá en este otro esquemita igualmente vamos a ver, ¿no? Cuerdas vocales falsas, epitelio poliestratificado, no queratinizado, ¿no? Baja, y vamos a tener el epitelio acá de las cuerdas, creo que me estoy confundiendo, ¿no? Entonces, en las falsas, epitelio respiratorio, disculpen, epitelio respiratorios en las falsas. Toda esta sería la cuerda vocal falsa, epitelio respiratorio. Acá en las cuerdas vocales verdaderas es lo que es, digamos, el epitelio poliestratificado no queratinizado, ¿ya? Acá tenemos la parte del músculo para poder, digamos, diferenciar y ubicarnos en cuanto a su estructura. Acá estamos mirándolo de frente a esta parte de las cuerdas vocales verdaderas. Este es el orificio que se tensa,
se abre, permite la salida del aire. Al permitir la salida del aire de los pulmones, también nos permite tener la voz. Y vean, esto es lo que se cierra y se abre, ¿no? Estas son las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, estas cuerdas vocales están tapizadas por epitelio poliestratificado plano no queratinizado, solamente esta porción nada más. Acá estamos viendo las falsas, epitelio respiratorio, las verdaderas, epitelio poliestratificado no queratinizado, ¿no? Acaban las cuerdas vocales verdaderas, nuevamente epitelio respiratorio. A mayor aumento vamos a ver el cartílago elástico que tenemos en esta zona de la epiglotis. Decimos cartílago elástico porque hay fibras elásticas en medio de los condrocitos, ¿no? Acá estamos mirándolo con un aumento, digamos, de lupa que nos permite ver prácticamente toda la parte, digamos, del cartílago, y en medio de, digamos, de los condrocitos vamos a encontrar las fibras musculares elásticas, ¿no? Por eso es su nombre también. Ahora, hay digamos, un desfiladero, como un espacio que hay entre la cuerda eh, vocal, digamos, verdadera y la cuerda vocal falsa, ¿no? Que sería esta parte de acá superior. Entonces, eso se llama el ventrículo laríngeo, ¿no? Acá tenemos la cuerda vocal verdadera con su mucosa. Todo lo que está debajo va a ser lámina propia, y más profundamente ya vamos a tener la parte muscular. Ahora, una vez digamos ya que hemos dejado la laringe, tenemos la tráquea, ¿no? La tráquea ya va a tener también, va a continuar igual con el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, ¿no? Estas células caliciformes son las que también van a contribuir a la presencia, a la producción de moco, ¿no? En estas vías. Entonces vamos a ver que la tráquea continúa hasta la carina, que es su división entre donde se va a dividir bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, ¿no? Y una vez ya digamos que ingresa a los pulmones, este bronquio va a seguir dividiéndose, ¿no? Para cada lóbulo, para el lóbulo superior, lóbulo medio e inferior, tanto en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, ¿no? Y a su vez esto va a continuar su división hasta que llegamos, digamos, a los bronquiolos respiratorios, ¿no? A nivel de esos bronquiolos respiratorios, este epitelio que era cilíndrico, ciliado, sobreestratificado, va volviéndose de lo que es cilíndrico a cúbico, y prácticamente ya al llegar a los ya conductos alveolares, prácticamente el epitelio ya es plano, ¿no? Entonces va a cambiar a otro epitelio que vamos a ver a nivel de los alveolos. Acá estamos viendo en este esquemita. Vean cómo la tráquea tiene, digamos, la parte la parte muscular, y también tiene los cartílagos, ¿no? Entonces, toda esta estructura de tener mucosa, cartílago y músculo permite que, digamos, sea un tubo permanentemente abierto y que permite el ingreso y la salida del aire, ¿no? Entonces, como ven acá, se va dividiéndose para cada una de las estructuras de los pulmones, ¿no? Entonces, hasta llegar, digamos, a su máxima, a su mínima expresión, que ya serían los bronquiolos respiratorios, para luego pasar a los conductos alveolares. De estos conductos alveolares pasamos a los sacos alveolares, y los sacos alveolares ya directamente a los alveolos, ¿no? Que vendrían a ser estas estructuras como uvitas que estamos viendo acá. Igualmente también que están distribuidas en todo el parénquima pulmonar, ¿no? Desde lo que es el lóbulo superior hasta el inferior. Entonces, no, con estas divisiones que vemos de la tráquea hacia los bronquios, no quiere decir que solamente en la parte inferior tenemos alveolos. Los alveolos están distribuidos para el lóbulo superior, para el lóbulo medio e inferior, ¿no? Cada uno de estos bronquios se va a ir dividiendo hasta, digamos, llegar a ser el bronquiolo respiratorio, ¿no? Y llegar, digamos, a la parte más inferior, y ya para que tengamos a los alveolos, ¿no? Entonces,
A nivel de la tráquea y bronquios, ¿qué características vamos a tener? Tanto, digamos, en la parte extrapulmonar, lo que está por fuera, y lo que ingresa a los pulmones va a tener este epitelio cilíndrico o epitelio columnar ciliado pseudoestratificado, ¿no? Con células caliciformes o también llamadas células Glovet cell. Vamos a tener una membrana basal prominente y vamos a ver también que a nivel, digamos, de la lámina propia vamos a tener algunas fibras elásticas. Va a haber una submucosa en la que vamos a encontrar glándulas seromucosas, ¿no? Las serosas son las que van a producir agua y las mucosas es el material mucinoso mucoide, ¿no? También vamos a tener el cartílago hialino que va a formar como una especie de una C que va a estar, digamos, rodeando a estos tubos, ¿no? Y va a formar, digamos, esos anillos cartilaginosos. Luego, digamos, a nivel ya dentro de lo que es, digamos, el mismo parénquima pulmonar, ya para lo que sería el lóbulo superior, medio inferior, vamos a continuar con ese epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿no? Y poco a poco, ya digamos, cuando va a ir llegando a sus divisiones ya más inferiores, este epitelio columnar que es alto va a disminuir de tamaño, ¿no? Y se va a volver, digamos, un epitelio más cúbico. Pero esto ya lo vamos a ver, digamos, cercanos a los bronquios respiratorios. Entonces, igualmente va a tener las células Glovet cell, pero estas Glovet cell también llegado a un nivel van a cambiar hacia las células de Clara, ¿no? Que eso lo vamos a ver también ya más inferiormente. Vamos a tener también una lámina propia en el que vamos a encontrar músculo liso. Vamos a ver también las glándulas seromucosas, que poco a poco también van a ir disminuyendo ya cercanas, digamos, a la parte respiratoria, ¿no? Igualmente el cartílago también va a ir desapareciendo conforme se va dividiendo estos bronquios. Entonces acá vemos los cartílagos. Vean, persiste, digamos, su presencia hasta, ya, digamos, las divisiones más inferiores. Acá tenemos un cortecito transversal. Estamos viendo el cartílago en forma de C. Y hacia la parte posterior vamos a tener el músculo liso. La parte interna está tapizada por ese epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Y estas estructuras que aparecen acá como unas áreas redondeadas correspondería a esas glándulas seromucosas, ¿no? Otro cortecito igual, la parte cartilaginosa y la parte muscular hacia la parte posterior. Esta estructura es lo que le permite al bronquio o a la tráquea igualmente dilatarse, ¿no? Cuando sea necesario. Acá estamos viendo la tráquea, los anillos cartilaginosos, todo el sistema de conducción, el sistema de transición va a ser, digamos, ya hasta llegar al bronquiolo respiratorio. De ahí para adelante vamos a tener ya prácticamente el área donde se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Donde ya corresponde a los ductos alveolares y a los sacos alveolares. Acá tenemos un cortecito más o menos a nivel del tórax. Tenemos la tráquea. En la parte posterior tenemos a lo que corresponde al esófago. Vean la cantidad de todo esto, digamos, es el anillo cartilaginoso en forma de C. El músculo está hacia la parte posterior. Y todo esto va a corresponder, digamos, a glándulas, ¿no? Que están acá alrededor. Acá tenemos otro cortecito ya más inferior. Todavía vemos la persistencia de los anillos cartilaginosos. El epitelio sigue siendo epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Entre los anillos cartilaginosos vamos a ver también áreas que tienen haces musculares lisos. Vamos a ver algunas glándulas seromucosas. Obviamente este es un bronquio limpio, libre de alguna lesión patológica, ¿no? Y vean, acá estamos en contacto con los alvéolos que aparecen, digamos, como unos espacios transparentes, claros, vacíos, ¿no? Como unos huecos.
Obviamente estos alvéolos, como permiten el intercambio gaseoso, todo su espacio está, digamos, libre para poder, digamos, traer mayor cantidad de aire y nos permita respirar, ¿no? Acá mayor aumento, ya vamos viendo acá, tenemos la parte del epitelio respiratorio. Hay partecitas en las que aparecen un poquito más claras que corresponden a las células caliciformes. Luego vamos a ver, digamos, la parte de la lámina propia que está debajo del epitelio, pero primero se ve, digamos, la membrana basal, ¿no? Vendría a ser una línea que divide, digamos, esta parte del epitelio con ya, digamos, la parte del corio, ¿no? Entonces, luego vemos ahí el corio o la lámina propia. Después de la lámina propia ya vamos a ver, digamos, lo que corresponde a las capas submucosas, ¿no? Igual a nivel de esta capa submucosa vamos a encontrar también las glándulas seromucosas. Y a continuación de eso vamos a ver el cartílago hialino con algunas fibras elásticas y a la parte más externa tendríamos a la adventicia o serosa, ¿no? Con terminaciones nerviosas y algunos vasitos. En un corte transversal, la mucosa también hace esta especie de pliegues para, digamos, en el momento que se necesite, también esto se pueda ampliar. Y esto es, digamos, a expensas de estos cartílagos elásticos y la parte muscular que está hacia la parte posterior, ¿no? Y también la presencia de fibras elásticas que van a permitir que si es necesario que ingrese más aire, esto se va a estirar y va a permitir el flujo del aire, ¿no? Por acá vemos unas glándulas serosas. Vemos también aparte, digamos, algunos capilares más pequeñitos, vasitos y las fibras musculares lisas, ¿no? Que estamos viéndolas por acá. Entonces, a mayor aumento en esta esquemita tenemos la mucosa bronquial, epitelio cilíndrico, las células caliciformes que aparecen transparentes o vacías con material mucoide, ¿no? Y los cilios que tienen el epitelio. Debajo vamos a tener la membrana basal, lo que les decía. Y luego vamos a ver la lámina propia, en el que vamos a ver, vean los fibroblastos, estos alargaditos son los fibroblastos. Acá vemos algunos capilares, vasitos, y acá tenemos a las glándulas serosas, ¿no? En el esquemita nos ayuda bastante porque miren, acá lo pintan de color más eosinófilo, más rojito, son más o menos células que tienen una forma triangular, con el núcleo central, la luz un poco más estrecha. Estas son las glándulas serosas, ¿no? Y las mucosas, vamos a ver que tienen un citoplasma transparente, el núcleo está hacia la base. Estas son las glándulas mucosas. Entonces, la diferencia entre ellas también es importante, eso también es pregunta de examen, ¿no? Al igual, ¿cuál es, digamos, el epitelio respiratorio? Ustedes tienen que saber, ¿no? Epitelio cilíndrico o columnar ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Entonces, ya vamos con varias preguntas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la mucosa respiratoria? ¿Cuál es la mucosa bronquial o traqueal? Es lo mismo, ¿no? Mucosa respiratoria. Acá tenemos otro cortecito ya, digamos, en el tejido. Ahí estamos viendo, vean, ¿no? Todo lo que son cerosas se pinta de un color más moradito, ¿no? Más basófilo. Pues toda esta parte vendría a ser la parte de la submucosa, donde encontramos colágeno, y acá estamos viendo el cartílago. Vemos la parte de la membrana basal que está más arribita y ya está debajo del epitelio y la lámina propia, lo que le continúa, ¿no? Acá cortes a diferentes niveles, vean los pliegues de la mucosa bronquial, la parte de músculo, las glándulas seromucosas, el cartílago. A mayor aumento, ¿cómo es este epitelio? Como lo vemos acá. Vean, los núcleos aparecen a diferentes alturas, ¿no? Por la posición de las células que se tienen. Hacia la parte más externa vemos los cilios. Y acá ya estamos viendo prácticamente una vista panorámica de lo que sería un corte de parénquima pulmonar, ¿no? Estamos viendo acá
algunos bronquios terminales, estamos viendo sacos alveolares y a los alvéolos, ¿no? Estos espacios que vemos acá como si fuera una malla o una red, ¿no? Entonces, el epitelio respiratorio, la lámina propia, el cartílago con sus condrocitos, ¿no? Igual acá, y acá ya, digamos, tenemos los espacios alveolares. Entonces, estas divisiones de este epitelio también va, como les decía, va, digamos, haciéndose más, van a ser más pequeñitas también sus células. Este epitelio cilíndrico que lo veíamos en el bronquio, cuando ya empiezan a haber divisiones más inferiores, vamos a tener los bronquiolos. Entonces, el epitelio cilíndrico alto ya se hace más pequeño y ya llega prácticamente a ser casi un cubo. Es un epitelio ya cúbico. Todavía tenemos cilios. Vamos a ver todavía las células caliciformes y digamos ya cuando estamos llegando a este nivel va a desaparecer, va a ir disminuyendo las células de caliciformes, ¿no? Y en su lugar vamos a tener a las células de clara, que son células que últimamente ya, digamos, se ha visto que tienen esa misma función. Y otra cosa que es importante, ¿no? Estas células de clara, conforme va a ir dividiéndose, vamos a ver ahorita sus funciones, ¿no? Vemos acá la parte, digamos, de las fibras musculares lisas y vasitos. Y acá prácticamente este epitelio del bronquiolo terminal va a pasar a lo que es, digamos, un bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio ya disminuye, prácticamente el epitelio se vuelve más planito y vamos a tener los sacos alveolares ya con un epitelio ya plano prácticamente, ¿no? Entonces, este epitelio que está formando los sacos alveolares, los conductos alveolares y los alvéolos va a tener dos tipos de células, ¿no? Los neumocitos tipo 1 y 2. Entonces, los que son más planitos vendrían a ser los neumocitos tipo 1 y estos que son un poquito más amplios, más poligonales, los neumocitos tipo 2. Entonces, entre esta capa de células de neumocitos 1 y 2, vamos a tener una membrana basal, vamos a tener un intersticio donde están los capilares de los septos alveolares, todo esto va a formar una pared, varios capilares donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Y hacia el otro lado vamos a tener igual otro epitelio también respiratorio, ¿no? Con neumocitos 1 y 2. Y así prácticamente en todos los espacios alveolares vamos a ver esta conformación de alveolo y que se ve también en los sacos alveolares. Acá estamos viendo lo que ya digamos en un corte histológico con un aumento ya con aceite de inmersión, nos permite ver los cilios que parecen como unos penachitos, ¿no? Estos cilios son los que se mueven y permiten, digamos, el atrapamiento de gérmenes o partículas extrañas, ¿no? El epitelio cilíndrico, la célula caliciforme, como es una célula que produce moco, su núcleo está rechazado hacia un extremo por la posición en que, digamos, están este epitelio. Vemos que los núcleos aparecen a diferentes alturas y es porque, digamos, esta célula cilíndrica se acomoda sobre esta célula que es más gordita, ¿no? Entonces, esta más gordita va a aplastar a la otra y de repente su núcleo lo va a mandar más abajo. Esa disposición de tener células cilíndricas y células caliciformes hace que los núcleos también se ubiquen a diferentes alturas. Entonces, por eso se le llama pseudoestratificado, ¿no? Y en la parte de la base vamos a tener a las células basales o células ya germinales o primitivas, a partir de las cuales se va a generar todo este epitelio, ¿no? Se va a renovar. Acá tenemos una imagen que corresponde, digamos, a un parenque, a ambos campos pulmonares en una necropsia. Se ha retirado el peto external, nos permiten ver, digamos, a los pulmones. La parte externa, esta parte corresponde al mediastino, donde está el corazón. Y lo que nos llama la atención es el volumen de los pulmones, ¿no? Que son bastante amplios, tanto en el derecho como en el izquierdo. La parte externa va a estar tapizada por la pleura. Acá tenemos ambos pulmones, derecho e izquierdo. La parte, digamos, externa, el derecho, lóbulo superior, medio e inferior. El izquierdo igual
lóbulo superior e inferior y la língula. Acá entrando hacia la parte, digamos, donde se va a encontrar los grandes vasos, vamos a tener los bronquios y también a las arterias y a las venas que ingresan a los pulmones, ¿no? Todo esto corresponde al hilio pulmonar. También vamos a encontrar a nivel del hilio algunos ganglios linfáticos de color negruzco, ¿no? Ya digamos en personas mayores, estos ganglios también se les llama ganglios linfáticos antracóticos. Esta segmentación, que es más que todo quirúrgica, cuando se encuentran lesiones tumorales o los quistes hidatíricos, ¿no? Ya nos envían y nos dicen, ¿no? Que están ubicados de repente a nivel del segmento 1 y 2, en el segmento 6, segmento 7, 8, porque si ustedes ven, acá es difícil de poder separar, ¿no? ¿Dónde está el segmento? Y esta segmentación se hace, digamos, poniendo sustancias de contraste para poder, digamos, hacer la separación siguiendo a los bronquios, ¿no? Acá están las divisiones que ustedes ven, también se utiliza bastante en lo que es, digamos, la parte de radiología, ¿no? Acá un corte de parénquima pulmonar, más o menos cuando se ha cortado como pancito, nos está permitiendo ver la superficie interna. Este es un pulmón ya de una persona mayor, lo vemos también un tanto negruzco y es por la presencia del pigmento carbón, ¿no? Vemos acá los bronquios, cómo se dibujan. Es prácticamente el color normal que tenemos nuestros pulmones, ¿no? Acá estamos viendo el hilio, estos bronquios, los vasitos, para el inferior igual, para el medio y para el superior, ¿no? Ahora, el parénquima pulmonar en esta parte está tapizada por la pleura visceral. Aparece, digamos, como una membranita, una telita que le cubre. Esta pleura visceral está formada o está tapizada por las células mesoteliales. Estas células mesoteliales es un epitelio plano simple, ¿no? Que le cubre todo el pulmón, se repliega a nivel del hilio y va a formar la pleura parietal, ¿no? Entre la pleura parietal y la pleura visceral tenemos un espacio en el que encontramos una pequeña cantidad de líquido pleural, ¿no? Que permite, digamos, al pulmón estirarse y luego expandirse y luego colapsarse, ¿no? Durante los movimientos respiratorios. Entonces, con los exámenes de ayuda diagnóstica que tenemos a la mano, tanto la placa radiográfica, que es bastante, digamos, útil, nos permite ver, digamos, cómo están los pulmones, ¿no? A pesar, digamos, que una placa radiográfica resalta todo lo que corresponde a las estructuras óseas, en una placa podemos observar, ¿no? Si esta caja torácica está normal o hay, digamos, alguna lesión, alguna fractura, ya sea a nivel de las costillas, y también nos permite ver, digamos, la silueta cardíaca, ¿no? Con sus arcos, nos permite ver, digamos, la parte de la columna, las costillas, los omóplatos, la clavícula, igualmente también el diafragma, ¿no? Con los senos diafragmáticos y los senos costofrénicos, ¿no? Nos permite ver todas estas estructuras, digamos, tener una visión más o menos de cómo está la conformación de los órganos dentro del tórax, ¿no? Ahora, la tomografía también es otro examen de ayuda diagnóstica que nos permite, digamos, hacer una evaluación del parénquima pulmonar, cómo están todo lo que corresponde, digamos, al árbol tráqueo-bronquial, a los diferentes áreas, ¿no? Tanto los lóbulos superior, medio inferior, si es que hubiera, digamos, alguna lesión o una neoplasia que estuviera proliferando para poderlo ubicar, ¿no? En qué segmento está, en qué área, está cercano, digamos, al mediastino o está cercano, ¿no? A los ápices, hacia la parte periférica, ¿no? Entonces, con la ayuda, digamos, de la semiología que presenta el paciente más en los exámenes de ayuda diagnóstica podemos, digamos, precisar frente a qué tipo de lesión estamos, ¿no? Ahora, el bronquiolo respiratorio, digamos, ya sería la parte inicial donde se va a iniciar el intercambio gaseoso, ¿no? A este nivel, prácticamente el epitelio que es columnar va a cambiar a un epitelio cúbico, ¿no? O cuboidal, que también se le llama. Estas células Globecell que yo les había dicho que veíamos, digamos, a nivel de la parte superior, a nivel de este bronquiolo respiratorio va a disminuir y se hacen presente o aparecen las células de Clara, ¿no? Luego vamos a ver también las espirales de músculo liso.
Vamos a ver también que este músculo va a ir disminuyendo hasta desaparecer prácticamente y ya no tenemos glándulas seromucosas a este nivel del bronquiolo respiratorio. Igualmente cartílago ya no se hace presente. Entonces, esto también es otra pregunta de examen, ver qué estructuras están formando el bronquiolo respiratorio. Entonces, acá tenemos a nivel del bronquiolo respiratorio el epitelio cuboidal. Todavía tienen algunos cilios. Ya las células de Clara se hacen presentes, las células globular prácticamente desaparecen. Vamos a tener tejido conectivo y, digamos, ya músculo liso también va a ir desapareciendo, ¿no? Y esto, digamos, va a ir cambiando hacia la otra estructura que vamos a ver que son los alveolos, ¿no? Los ductos alveolares va a ser una continuación de estos bronquiolos respiratorios. Tienen también tienen más o menos una forma de unos tubos y van a continuarse con los sacos alveolares y los alveolos, ¿no? Van a tener igualmente su tejido conectivo, algo de músculo liso. Ahora, el epitelio a nivel, digamos, de los sacos alveolares prácticamente ya es un epitelio plano en el que vamos a encontrar a los neumocitos, ¿no? Y vamos a encontrar también a los septos alveolares, donde vamos a tener a los capilares, tejido conectivo, la lámina propia, básicamente. Acá tenemos el bronquiolo que todavía está ya dividiéndose, bronquiolo terminal. Vean, todavía hay epitelio cilíndrico ciliado. Todavía vemos cartílago. Acá ya se ve los espacios alveolares. Y acá ya estamos llegando, digamos, a sus divisiones más inferiores, ¿no? Tenemos acá el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio. Vean cómo cambia el epitelio. Y en este esquemita vamos a poder, digamos, comprender un poco más, ¿no? Vemos, digamos, ese epitelio que era acá cilíndrico, va a cambiar a un epitelio ya cúbico a plano, ya llegando, digamos, a los sacos alveolares. Y a nivel de esta pared ya vamos a encontrar digamos, a los neumocitos, ¿no? Y a las células de Clara también. Acá en este corte histológico vamos a poder, digamos, encontrar ya todo lo que corresponde a los espacios alveolares, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y sacos alveolares, ¿no? Vean, tenemos acá a todos los espacios alveolares, que en realidad esto es lo normal. Esto es como debemos encontrar, digamos, en una persona que no tiene patología, ¿no? Los espacios alveolares siempre tienen que estar vacíos. Las paredes tienen que ser delgadas, no tienen que ser paredes gruesas. No, acá en este aumento no estamos viendo, digamos, espacios llenos de matíes, espacios llenos de agua, nada. Los vemos como una red, como una malla, como un tul, más o menos tiene ese aspecto, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, me decían, ¿no? Que esta conformación se parece al tejido adiposo, ¿no? Porque ven, en el tejido adiposo también vemos a los adipocitos como una malla, pero la diferencia es que en los adipocitos esta malla es completa, en cambio acá no. Acá, digamos, vamos a encontrarlos separados porque algunos van a ser como por ejemplo acá los conductos alveolares y los sacos alveolares, ¿no? Que van a tener varios alveolos, entonces hay una discontinuidad en su pared en los alveolos. Entonces, si me presentan esto y me presentaran un corte de un tejido adiposo, yo me doy cuenta, ¿no? Empiezo a mirar y si le faltan, digamos, los otros extremos, esto es la parte respiratoria. Si se dibuja todo el borde de este huequito, es tejido adiposo, ¿no? Y en el tejido adiposo, pues no vamos a encontrar bronquiolo respiratorio, no vamos a encontrar sacos alveolares, no todo va a ser una malla. Entonces, de esa manera también ustedes se pueden dar cuenta cuál es cuál, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos la práctica,
Y estamos viendo, digamos, ya en patología lo que es los alvéolos. A vuestros compañeros a veces se les hace difícil, por ejemplo, diferenciar, ¿no? Me dicen, doctora, esto no es un adipocito. No, les digo, el adipocito tiene el núcleo rechazado hacia un extremo. ¿Y qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar que, digamos, todo es una malla continua, ¿no? Incluso algunas partes de las células adiposas aparecen más delgaditas, ¿no? Pero tienen el núcleo hacia un extremo y está completa su pared. En cambio, en los sacos alveolares, los espacios alveolares son incompletos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Acá tenemos, digamos, una división ya, digamos, de lo que sería la parte final, ¿no? Tenemos acá el bronquiolo terminal, y acá ya tenemos el bronquiolo respiratorio. Vean cómo va a continuar ya su división y también el aplanamiento del epitelio, ¿no? Para formar ya prácticamente ya los espacios alveolares con los septos. Vean ustedes, en realidad son huecos vacíos, no está lleno de nada. Acá tenemos la estructura, digamos, de un bronquiolo terminal. Todavía se ve la parte de la mucosa. Ya cuando estamos entrando al bronquiolo respiratorio, prácticamente el epitelio ya se ha aplanado. Acá en los conductos alveolares estamos viendo que van a ir formándose van a tener varios alvéolos. Igual, ¿no? El saco alveolar ya prácticamente ya es una división ya final, ¿no? Acá el bronquiolo todavía ya terminal, ya la parte respiratoria, y vean ya cómo ya entra y prácticamente ya tenemos los espacios alveolares, ¿no? Entonces siempre vamos mirando cómo este epitelio columnar poco a poco se va a ir aplanando. Vamos a tener también en las partes adyacentes la parte vascular, tanto las arterias como las venas van a estar, ¿no? Para darle nutrición y oxigenación a todas estas estructuras. Acá mayor aumento, ya vamos a hacer evidente a las células de Clara. Ahorita con una coloración especial también se las puede diferenciar. Y vemos acá los espacios alveolares, ¿no? Ya se hace evidente también cuál es neumocito 1 y cuál es neumocito tipo 2. En este cortecito tenemos lo que corresponde a pleura, la parte más externa. Esta pleura está formada, ya les había hecho, por un epitelio plano, al que llamamos el mesotelio. Le cubre toda la parte externa del pulmón. Ay, chicos, mis gatos. Acá tenemos los espacios alveolares. Así es como lo vemos, ¿no? Mantengan esta estructura, esta imagen de ver espacios vacíos, ¿no? Así es como, digamos, vemos, y cuando estamos viendo ya, digamos, los, ya en patología vemos, por ejemplo, que corresponde a edema, congestión, nos acordamos que esto es vacío y si está lleno de matías va a ser una hemorragia, ¿no? Si está lleno de un material rosado, amorfo, va a ser edema, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, si ya más o menos tenemos esto en mente, ya rápidamente podemos distinguir cuál es normal y cuál es patológico. Vean en otro corte, así es como se ve, digamos, cuando se hacen los cortes histológicos de los tejidos. No siempre todo es bonito y que se pueda distinguir bien, ¿no? Ya, digamos, la práctica de ver continuamente todas estas estructuras ya nos hace, por ejemplo, ya decir, no, esto es un pulmón, probablemente no se ha fijado bien o no le han echado el formol a tiempo, ha estado muchas horas sin formol. Eso hace también que el epitelio también ya se haga, digamos, más, se distorsione y no lo podamos ver tan bonito como se veríamos en los textos, ¿no? Acá estamos viendo ya los septos alveolares del alveolo o las paredes.
Entonces, ¿qué vamos a tener en esas paredes? Vamos a tener neumocitos 1 y 2. Acá, por ejemplo, todavía están gorditos. Los que están más planitos vienen a ser los neumocitos tipo 1 y los que sobresalen más cúbicos, más poligonales, vienen a ser los neumocitos tipo 2, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un neumocito tipo 2, acá tenemos otro neumocito tipo 2. Entonces se hace referencia a estos neumocitos, aquellos que son más prominentes y están como que se caen hacia la luz del alveolo, ¿no? Acá tendremos un neumocito tipo 2, acá otro igual, y así vamos viéndolos, ¿no? Entonces acá tenemos, digamos, ya a otro tipo de células, ya digamos en un corte ya de microscopía electrónica. Acá vamos a tener tanto los neumocitos tipo 1 y 2, la diferenciación que hay entre ambos, ¿no? Porque ambos van a, digamos, ser ya la continuación de la división del epitelio respiratorio, ¿no? Ya conforme van dividiéndose los bronquios hasta llegar al alveolo, vamos a ver ya, digamos, la conformación de estos neumocitos tipo 1 y 2, ¿no? El neumocito tipo 1 casi siempre, digamos, tiene un aspecto un poco más aplanado, a diferencia del neumocito tipo 2, ¿no? El neumocito tipo 2, como sabemos, también llamada célula alveolar tipo 2, va a producir el surfactante, ¿no? Entonces, este surfactante lo vemos acá como unos gránulos en su citoplasma, ¿no? Y estos son los que van a permitir, digamos, mantener una tensión superficial, es decir, que el alveolo siempre esté abierto, esté dilatado. Ahí están esos cuerpos lamelares que van a tener el surfactante en su interior. Y como ven, el neumocito tipo 2 siempre va a tener, digamos, va a ser un poco más prominente, más grandes y nos va a dar la impresión que están como que se caen hacia la luz del alveolo, ¿no? Acá estamos viendo neumocitos 1, neumocito 1, neumocito tipo 2, macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares vienen a ser, digamos, los histiocitos o los monocitos que tenemos en sangre, pero al llegar, digamos, al parénquima pulmonar, van a adoptar el nombre de macrófago alveolar, ¿no? Ahora acá a nivel de la pared, que digamos sería el espacio que está entre alveolo y alveolo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los capilares sanguíneos donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Pero ¿qué más encontramos? Vamos a encontrar fibras colágenas, vamos a encontrar, o los otros vasitos vamos a tener linfáticos también, va a haber sus pequeñas venitas. Entonces, todo lo que acompaña, digamos, a un paquete vascular, vamos a ver acá a nivel del septo, ¿no? Pero todos son capilares. Entonces, el epitelio plano está formado por los neumocitos tipo 1 y son más o menos un 40% de las células que cubren las células de los espacios alveolares, ¿no? Los neumocitos 2 son más células cúbicas, poligonales, como las que estamos viendo acá, y más o menos representan un 60%. Tienen en su interior a los cuerpos lamelares que tienen el surfactante, ¿no? Acá el surfactante va a formar, digamos, como una película que va a permitir que el alveolo constantemente esté abierto, ¿no? Acá estamos viendo cómo es a nivel del intersticio, que vendría a ser el espacio entre alveolo y alveolo. Vamos a tener a los capilares sanguíneos y acá tenemos a los macrófagos, ¿no? Acá hay un corte histológico, tanto neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1, el espacio alveolar, capilares sanguíneos con hematíes en su interior, otro corte histológico igual, capilares, neumocitos, y esto viene a ser, digamos, ya la parte más superficial, más externa. Cuando vemos un pulmón por fuera,
Acá estamos observando la pleura, ¿no? Entonces la pleura va a ser, digamos, les decían, una capa de estas células mesoteliales, un epitelio plano que le cubre al pulmón, ¿no? Entonces acá estamos viendo, digamos, que se está dibujando como unas figuras geométricas, ¿no? Estas divisiones van a formar el lobulillo pulmonar, ¿no? Que es más o menos parecida a las divisiones que se hacen en el hígado, ¿no? Pero estas divisiones que estamos observando acá son más que todo, digamos, esquemáticas. En realidad, esto no contribuye mucho a la función respiratoria, ¿no? Sino son, digamos, divisiones que hay de tejido conectivo hacia la parte más externa, más periférica, ¿no? Entonces, para fines solamente didácticos, se esquematiza de esta forma, ¿no? La pleura visceral formada por esas células mesoteliales, los septos interlobulillares, entre un grupo de espacios alveolares. Acá tenemos los bronquiolos y la parte vascular, ¿no? Entonces, esas cuadrículas que ustedes ven son, digamos, ya varios grupos de alveolos dirigidos por un bronquiolo, acá tejido conectivo. Y ya, digamos, para poder ver, digamos, un lobulillo tendríamos que tener tal vez una lámina, una lámina portaobjetos que sea un poco más grande, que nos permita ver, ¿no? Una lámina que nosotros tenemos solamente nos permite ver un pedacito de acá, una cosa chiquita nada más, ¿no? Entonces, por eso esta división es más que todo esquemática. Entonces, y acá vamos viendo, digamos, las divisiones que se dan en este esquema del lobulillo. Y chicos, hasta acá habríamos llegado en lo que es la histología del aparato respiratorio. Si tuvieran alguna pregunta. Todo claro, doctora. Mm, Ya, jóvenes. Espero les sirva el PPT. Ya se los voy a pasar ahorita con vuestra delegada para que lo tengan. Y Muchas gracias, doctora. si tienen alguna duda, alguna inquietud.